Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Enséñanos a ver que a ti, Señor, ver lo que tuviste que pasar, lo que tú mismo escogiste, Señor, e hiciste por nosotros. Te pedimos, abras el corazón, el entendimiento a cada uno de los presentes, Señor, que podamos ver lo que ojo no ve, ni oído oye, ni ya ha subido el corazón de hombre. La vida de Cristo, nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mire, fue muy claro todo lo que dice aquí, pero hay una cosa y un pensamiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Sabía todo esto el Señor Jesucristo? Sabía, claro, ¿verdad? Todo esto, todo el capítulo, todo, ¿verdad? Pero aquí lo que acabamos de leer, ¿sabía el Señor Jesucristo esto? Claro que sí lo sabía. El Señor Jesucristo sabía que tenía que pasar todo esto, que tenía que cumplirse. Él lo tenía que cumplir, todo esto, y lo iba a cumplir en un X tiempo, ¿verdad? Él sabía también el tiempo. Él dijo, llegó mi tiempo, o sea, él sabía. Primero tenía que hacerse hombre y todo lo demás. Y dice esto tan importante, sabiendo el Señor a lo que venía y todo lo que iba a hacer y a pasar en su vida, no evitó nada, no evitó nada. No somos tan cobardes, tan chillones y tan... Nada más pasa una mosca y nos quejamos de todo, de todo, de todo. Es una cosa, todo lo que te pasa, te quejas y te quejas. Mire, el Señor sabía todo esto y no hubo una queja en su vida, ni aún en la cruz, ni nada. Evitó todo, nada evitó de esto. Él sabía todo lo que iba a pasarle. Sabía todo lo que iba a pasarle. Piensa en esto, medite y vea todo lo que él en un momento dado tuvo que pasar. Nosotros no sabemos, en un momento dado, él sabía su vida, de todo lo que iba a pasar y lo que iba a suceder, lo que iba a sufrir, ¿sí? Y nosotros no sabemos el día de mañana. Nosotros no sabemos, pero lo que sí tratamos de hacer, eso sí les digo, ¿verdad? Es evitar todo dolor, todo sufrimiento, todo aquello que nos moleste o nos caiga mal. Tratamos de evitar todo aquello. Cuando ni siquiera sabes si esto es lo que Dios escogió para ti, porque está escrito que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Lo que menos quiere el hombre es tener esta clase de vida, quiere vivir en un paraíso azul. Mire, y vea entonces cómo Jesucristo cumplió al pie de la letra, sabiéndolo de antemano, todo esto. Si Dios te dijera, que nos revelara toda nuestra vida, existencia aquí y las cosas que tendríamos que pasar, ¿las aceptarías desde antes? No. Él sabía esto, el Señor Jesucristo. Ahora, si Él sabía esto, todo esto, ¿cuál fue su propósito de venir a la tierra como hombre?
¿Cuál fue su propósito de venir a la tierra como hombre, con un cuerpo de carne, siendo Dios mismo? Porque nos dice que Él sabía, y es Dios mismo, ¿no? No que no supiera quién era Él, siendo Dios mismo. ¿Cuál fue el propósito? Dice, a venir a la tierra, a vivir, tener una clase de vida, experiencia, hacerse primeramente igual a nosotros en cuanto al hombre, con una carne, con un cuerpo y un alma, con todas las necesidades que tiene el hombre, el cuerpo, con todas nuestras debilidades carnales, con las carencias también que tiene un hombre, a vivir y experimentar, fíjese, ¿verdad? Todo tipo de dolor, sufrimiento físico, emocional, mental. ¿Cuántas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, verdad? Y tanto carnal como del alma, tanto carnal como el alma. El alma tiene también una parte del sufrimiento de la carne o simple y sencillamente un sufrimiento que es parte del alma. Cuando el Señor estaba en el huerto, orando antes de llegar allá, ¿cómo sufrió? ¿Cómo goteó su cuerpo, sangre? O sea, ¿a qué clase de sufrimiento, dolor se expuso o tuvo para poder sufrir en ese momento algo que él sabía a lo que iba a pasar? ¿Me entienden? ¿Cuántos de nosotros, les aseguro que hay hermanos, conocemos, ¿verdad? No somos capaces de llegar a un momento así en nuestra vida, sino, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sí, todo lo demás. Bueno, el Señor lo mostró, todo esto, el Señor lo mostró, lo vivió en una forma completa y total. Fíjense de qué forma, por eso no sean tan chillones, hermanos, por favor. Desde su nacimiento, ¿cómo nació el Señor? ¿Cómo experimentó el Señor? Una clase de vida que completa, pero desde su nacimiento de humildad, naciendo, como sabemos, en una sucot, ¿verdad? No, un establo, como dice Roma, eso no es cierto. Ya sabemos lo que es una sucot, ¿verdad? Una cabaña que usaban para la fiesta. Fíjense de qué forma y qué manera nació. Y en completo desconocimiento. ¿Quién sabía que en ese momento estaba naciendo Dios mismo en un hombre, en una persona humana, sin ningún tipo de gloria? ¿Qué gloria tuvo ahí el Señor en ese momento? Fue una gloria del Padre que envió a través de esos ángeles. ¿Y a quién les avisó? A unos pastores. No les avisó a los reyes, a los nada. ¿Qué gloria tuvo, verdad? Porque mire, vea la diferencia. ¿Cómo nacen los hijos de los reyes? ¿Cómo nacen? No nomás de los reyes, aún de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo nacen los hijos de los reyes? En palacios, hermano, con grandes, ¿verdad?, cosas, riquezas, homenajes, con todo tipo de cosas. Fíjense cómo nacen los hijos de los reyes, con grandes lujos, atendidos, ¿verdad?, las mujeres, con los mejores doctores, con los mejores, ¿cómo se llama?, hospitales, o yo no sé. Todo este tipo de cómo nacen los hombres y cómo escogió Dios nacer. ¿Por qué? ¿Con qué propósito, hermano? Anunciándolo a todos los hombres de su nación. Un rey, cuando va a tener a su primogénito, lo que hace es anunciarlo a todos los que están bajo su orden o su poder, su nación, haciéndolo notar, haciéndolo una noticia. ¿Y qué hace la gente? Sobre todo los lambiscones, ¿verdad? Llevándoles regalos al por mayor, sobre todo si es el heredero, el primogénito. ¿No es tu primogénito, Manuel? Sí, ¿verdad? Siempre tiene un lugar especial el primogénito, tanto con Dios como con los padres, aunque diga uno que no. Siempre, ¿me entiendes? Y mire qué hizo el Señor.
no recibió del hombre nada. Dios mandó a 3 hombres, ¿verdad?, en incógnita, y a que le dieran regalos al Señor. Un reconocimiento no del hombre, de Dios mismo. Fíjese qué gloria tuvo, qué gloria. ¿Con qué lo cubrieron? ¿Con qué pañales? Imagínense los pañales que ponen para los niños de los reyes. Y aquí el Señor con pañales de, ¿cómo se llamaban? De los que usaban los sacerdotes para sus cosas. Desde su nacimiento, sin embargo, Dios Padre y Jesucristo, desde su nacimiento, hicieron que Jesucristo experimentara, viviera una clase de vida así, de humildad, de sufrimiento. ¿Para qué? ¿Y sabe para qué? ¿Para qué cree? Aparte. Porque él pudo venir de otra forma. ¿Cómo lo esperaban los judíos? Como un rey, con todas las características y las cosas de un rey. ¿Para qué cree que llegó? Así es que Dios, ninguno de nosotros quisiéramos nacer en esta forma y luego vivir de la manera que tuvo Jesucristo. ¿Qué gloria tuvo de los hombres, verdad? Sufrimiento. ¿Y sabe para qué? Pues somos tan chillones. Le decimos, yo por esto, para que ningún hombre le reclame a Dios que el Señor no experimentó todo tipo de sufrimiento, dolor, rechazo. ¿Cuánto le están reclamando al Señor porque no tienen zapatos? Le están reclamando al Señor que no tienen trabajo, porque cualquier tontería del hombre, como si el Señor no hubiera sufrido cada cosa que el hombre, ¿verdad?, ni siquiera nosotros hemos experimentado. Nadie le va a poder reclamar al Señor, Señor, es que mira todo lo que paso, mira todo lo que sufro, mira cómo estoy. No es nada en comparación a lo que el Señor pasó. Todo tipo de sufrimiento, rechazo, persecución. ¿Cómo fue perseguido? Nosotros aquí con cualquier cosita ya nos sentimos ofendidos. Ay, que no me digan esto, que no me digan lo otro. Híjole, no aguantamos nada de los demás, que nos digan. Aún tus verdades y tus pecados, ¿verdad?, no los aguantan. Siempre los estamos rechazando y rechazando a quien. ¿Cómo sufrió el Señor toda clase de rechazo, persecución, atentados? ¿Cuántas veces lo quisieron matar? Fue sufrimiento, necesidades, hermano, porque tenía carne, tenía necesidad. Fíjese, él se sometió a sus propios padres hasta el momento que tuvo que salir a llevar el ministerio que el Padre le había dado. Trabajó los 30 años, tuvo que trabajar, o el tiempo que fue de niño a joven y hasta los 30 años. ¿Y qué forma? Reclamó, ¿por qué tengo que trabajar si soy el Hijo de Dios? Se bautizó. Mismo Juan le decía, yo tengo que ser por ti y tú vienes a mí, deja que se cumpla, así todo. Se humilló. Él no necesitaba el bautismo. ¿Cuántos de aquí ni creen? Yo no necesito el bautismo. Pues no vas a ser salvo, eso sí te lo aseguro. En fin, ningún hombre le va a poder reclamar a Jesucristo que él no haya sufrido alguna cosa, alguna experiencia que nos haya pasado. Como el hombre más pobre. El hombre más pobre. ¿Por qué decimos esto? Somos tan chillones, hermano, ¿verdad? Y le reclamamos a Dios cualquier cosa. ¿Sabe qué? Él mismo le dijo a aquel hombre que lo buscaba, ¿verdad?, por algún interés. ¿Sabes qué? Le dijo que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Y aún así, los verdaderos hijos de Dios lo siguieron, no por intereses económicos. ¿Cuántos de ustedes todavía quieren buscar, verdad, de Dios, la cosa material, económica? Si Dios no me bendice, yo ya no. Si Dios no me da. Cuando te dio tu vida. Entonces, ¿cuál? Ahorita vamos a acabar. Sin tener ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía una cama. No tenía una cama, no tenía un lugar donde
descansar. Él andaba de lugar a lugar, de acá a allá. Se acostaba, ¿verdad? Ahí en el Monte de los Olivos, ahí en donde fuera. ¿Dónde se acostaba? No tenía una cama, un lugar, una mansión. Hoy aquí los hombres lo que quieren es tener mansiones, lugares escogidos para ir a descansar. Dime qué lugar tenía siendo Dios para ir a descansar. Iba al Monte de los Olivos, a donde acostumbraba a ir a orar y a pedir. Fíjese, no sufrió todo eso el Señor. Lo merecía. Lo merecemos nosotros. Y todavía más, ¿verdad? No hubo nada que el Señor Jesucristo no experimentara, viviera en su carne y en su alma. Dolor, sufrimiento, alguno que todos los hombres pasamos, por algunos, no por todos. Vean que dice Hebreos 2:14. Y el Señor sabía que tenía que pasar por todo esto. Y nosotros sabemos que tenemos que pasar por pruebas, luchas, pero las evitamos lo más que podamos. Señor, no me des pruebas, no me des lucha. 2 dice, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero aquí está muy claro, ¿no? Hay algunos que dicen que no, que Jesucristo no participó de un cuerpo físico, sí, y de un alma, sí. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para que expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tú crees que nomás fue tentado en alguna cosa? En todo. En todo fue tentado. Y por el diablo mismo, ¿verdad? Cosa que ninguno de nosotros hemos llegado a sufrir hasta la muerte o hasta la sangre, hermano, por predicar el evangelio. Somos conformistas. Que vayan otros, que nosotros los hagan. Que vaya el pastor, que ya vaya fulanito, que vaya. No, todos tenemos que pasar por esta misma clase de vida. Nada hubo que no experimentara. El Señor Jesucristo padeció, sufrió hambre, sed, cansancio. Todo lo que un hombre podemos padecerlo, necesidades, tanto en el nivel físico de su carne como en el alma. Traiciones. Traiciones. ¿Cuántas traiciones vivió el Señor? Y la última con el justo. Y es una de las cosas, ¿verdad?, que a lo mejor muchos no lo han experimentado en su vida. Pero las traiciones duelen también. Luchas contra el diablo. No solamente contra los sacerdotes y la gente religiosa y la gente farisea. No, contra el diablo. Todas las luchas que tuvo fueron contra Satanás. Fíjese todo lo que tuvo que padecer. Tentaciones, pruebas, tristeza. Se ponía triste el Señor también cuando veía al pueblo hacer cosas indebidas. Como ningún hombre lo ha vivido, experimentado. Nadie. Y lo más pesado, difícil, imposible que el hombre lo pueda hacer, llevó nuestros pecados. Llevó nuestros pecados. Aceptó llevar los pecados de cada uno de los hijos de Dios, no del mundo, de los hijos de Dios, entiendan. La gente cree que por todos, no, por aquellos que Dios escogió de antemano. Ahorita vamos a ver. En lo imposible llevó nuestros pecados. O sea, Él
pagó por ellos. El llevar los pecados quiere decir que Él pagó por ellos. ¿Qué fue lo que pagó? La ira de Dios. La ira de Dios contra el pecado, que tú y yo deberíamos de pagar en el infierno por siempre. Él pagó por mis pecados, por tus pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo en la cruz. El castigo de la ley divina, el castigo, Él, ¿por qué fue castigado? ¿Por qué fue llevado a ese momento, a esa crucifixión, a esa forma de vida? Para llevar el castigo de la ley en su cuerpo, en su alma. La ley divina en la crucifixión, imposible de imaginar lo que sufrió ahí el Señor, de desear o querer pasar por tal experiencia. ¿Sí o no? ¿Quieren pasar por esa experiencia? No, hombre. Y no queremos pasar por una pruebita. Llegar a ese momento, llegar a ese nivel de pasar por esa experiencia, lo podríamos nosotros soportar, lo podríamos. Fíjese a dónde llegó el Señor, y lo hizo por pagar, porque la ira de Dios se tiene que derramar, la ira de Dios se tiene que derramar, ¿sí? Entonces Jesucristo no vino a la tierra a disfrutar, a tener privilegios como las tienen los hombres, a disfrutar, no, sino a vivir, a sentir todo tipo de dolor, sufrimiento, tentación, prueba, lucha contra su pueblo y contra los demonios, a vencer al diablo. ¿Qué tenemos nosotros como también vida? Parte de lo que el Señor nos está llamando. Por eso le leía Isaías 53. El Señor sabía que tenía que pasar por eso de antemano. Lo aceptó, lo vivió, no reclamando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Bueno, que con una pruebita que se les pica un mosco, una cucaracha, una pulga, ya están quéjese por todo. Se le quemó el pan al chucho y ya no hay. Quéjese. Ya le pasó, lo que sea. Entonces, tenía que pasar. Jesucristo sufrió la ira de Dios por el pecado. Jesucristo, aquí voy a explicar un poquito algo, la ira de Dios. Ni siquiera nos imaginamos, hermano. La ira de Dios tiene que ser descargada también, tenía que ser descargada sobre nosotros. Fue sobre Jesucristo. Fíjese lo que cuenta el pecado para Dios. Tuvo que pagar Jesucristo la ira de Dios. La ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:6. Esto es para que nosotros le damos gracias, como ahorita decía el Chinichito, ahorita explicamos eso. 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, carnales, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Si tú no eres un impío, nomás dime, ¿quién no es impío? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿y eso qué? Entonces no lo salvas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no nomás murió, pagó el precio, la ira de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Nunca pensamos en que Dios tiene ira contra el pecado y que lo tiene que pagar, o sea, lo va a castigar el pecado. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, Dios nos libró de la ira que teníamos que pagar, vino sobre él. Entonces pensamos, ay, no, muerte, Señor, ¿qué hizo? ¿Por qué? Bueno, vino esa ira sobre él. Miren, el Antiguo Testamento
¿Cómo dice la palabra del Señor que cuando Israel pecaba era paciente, misericordioso, pero llegaba el momento en que tenía que derramar su ira, y la ira la tuvo que derramar sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo? ¿Me entiendes? ¿Dónde tiene que descargar, cumplir la ira de Dios? Mire, solo hablamos del amor de Dios. Ay, hermano, no nos hable de la ira de Dios. Es más importante hablarte de la ira de Dios para que escapes de ella y para que recibas el amor, porque la gente nunca cree que Dios tenga que descargar esa ira, ese castigo sobre cada hombre que no ha recibido a Dios como su Salvador. Como dice Romanos 3 rápidamente, por si hay alguien aquí que cree que es justo, que es bueno, mucha gente se cree buena, pero para nada. Dice 3:26, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ni siquiera piensa y se imagina. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Dónde tiene que descargar Dios su ira? No lo puede descargar ya sobre nosotros, porque ya Cristo pagó por nosotros. La ira de Dios fue ahí con él, por amor a nosotros. ¿Qué dice Romanos 9? Esto les rechoca al diablo oír. Dice 9:20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Aquí viene, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira, ni se imagina. La gente nunca puede creer que la ira de Dios, el juicio, el castigo de Dios venga sobre ellos en la tierra y después en la eternidad en el infierno. Piense y medite tantito. El infierno existe y no es temporal. Piense en la eternidad. Piense, cierre sus ojos y piense la eternidad por los siglos y nunca acaba. Un dolor, un sufrimiento que tendrá por causa de su propio pecado y no haber aceptado a Jesucristo para que fueran salvos de la ira de Dios. ¿Creen que el hombre, que Dios se van a escapar de la ira de Dios? Nadie se va a escapar de la ira de Dios. Jesucristo ya pagó por nosotros. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a las cuales también ha llamado, es a nosotros, no solo de los judíos, y también de los gentiles. Nuestro hermano Chen empezó con un versículo, medite, piense, que realmente le llegue la palabra, donde dijo que la misericordia de Dios es ¿qué? Para siempre, no cambia. La misericordia de Dios es para siempre. Cuando Dios, vasos de misericordia, tiene que derramar la misericordia sobre estos vasos que somos nosotros, los hijos. Pero los vasos de ira, para siempre. Si su misericordia es para siempre, no cambia. Pero los vasos de ira serán para... La ira de Dios no es temporal, es eterna. Por los siglos y los siglos y los siglos, sufriendo en el infierno eterno. Ay, no creo, Dios es amor, Dios es amor. Sí, solo hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Pero no queremos oír, saber sobre la ira por el pecado del hombre. Dios va a derramar su ira también sobre Satanás y sobre sus hijos.
Es mejor conocer la ira de Dios también, que va a ser derramada, hermanos, ¿verdad? Tanto su amor, su misericordia es eterna, exacto, no la puede cambiar. Somos vasos de misericordia. ¿Por qué? Porque pagó por nosotros, porque la ira de Dios fue sobre Jesucristo para pagar por nosotros. Pero aquellos que no han pagado, la ira de Dios está sobre de ellos. Ellos creen aquí que nunca va a pasar esto. Hermano, es inevitable que la ira de Dios no se consuma en el mundo, en la gente, en los falsos cristianos y en todos aquellos que no han recibido a Jesucristo. A partir, mire de lo que dice, a ver, Apocalipsis 14, 9. No, hay un chorro de versículos sobre la ira de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cómo se encendía la ira de Dios contra Israel, siendo su pueblo, y Dios tenía que castigarlos, derramar su ira sobre Israel. Hoy sobre nosotros no puede derramar su ira, porque ya la derramó en Jesucristo. Nos puede dar castigo, pero no la ira de Dios. Dice 14, yo no sé si realmente de veras creen. El tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz. Fíjense nomás lo que está ya advirtiendo. Ya no lo está advirtiendo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La ira. Pero Dios, ¿cómo me vas a mandar la ira tuya si estoy adorando? Aparentemente ellos van a decir que es a Dios y es el chamuco. La ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Imagina, no, ni se imagina que Dios en la noche le dio una visión de la ira de Dios, hermano, tan solo digno, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahorita puede estar muy tranquilito y ¿sabes cuándo va a venir esto? Eso no será para mí, quién sabe si sea para ti. Y dice, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, no tienen reposo por los siglos y los siglos y los siglos. ¿Cuántos siglos? Nunca se van a acabar. Que adoran a la bestia de su imagen y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Y crees que lo vas a poder hacer? Si ya fuiste escogido para ira de Dios, toda esa gente que ha sido escogida para ira de Dios van a adorar a la imagen, van a negar a Jesús, todo esto. Ahora, ¿a partir de cuándo viene la ira de Dios a la tierra? A partir de hoy, digo, ¿de cuándo? A partir de cuándo se desata, envía la ira de Dios sobre los hombres, sobre las naciones. ¿Quién me puede decir? Si es que leen la Biblia. Con las copas de ira, exactamente. Apocalipsis 11:15, exactamente. Las copas de ira están preparadas para los hijos de Satanás, para el mundo, para la gente, no para la iglesia. ¿Cuándo se van a desatar? El séptimo ángel con la séptima trompeta. Pues no lo creen. Entonces dice, ni siquiera es el Apocalipsis, ni siquiera los caballos. Dios santo. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Y 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. ¿Y qué que se enojen? Y tu ira ha venido. ¿Tu ira? ¿Cuál ira? Las copas de ira que están preparadas. No están preparadas para la iglesia, hermano.
Si tú no eres parte del cuerpo del Señor, están preparadas para ti. Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas santos, los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo se va a derramar la ira? Pero ¿cómo, Dios, vas a ser tan cruel para derramar tu ira? Se está dando el aviso que para poder huir de la ira de Dios necesitamos aceptar a Jesucristo y ser fiel y vivir como Él te manda, no religiosamente. De otra forma estás expuesto a la ira de Dios eterna. Y ojalá Dios te diera un entendimiento para que entendieras lo que es la ira de Dios. Dice ahí mismo en Apocalipsis 6, otro versículo. Está llena de estos versículos. Versículo 6, 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y la isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira, las copas del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Tienes mucho dinero? ¿Tienes los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes poderosos, siervos, libres? ¿Y eso qué? La ira de Dios va a caer sobre. ¿Dónde se van a esconder? ¿Dónde vas a huir? Cuando esto, si no te escondes en Cristo Jesús, no vas a encontrar otro lugar para ser salvo de la ira de Dios. Y lo más terrible, la condenación eterna. La ira de Dios por los siglos y los siglos. Entonces, ¿no quieren huir de la ira? ¿No quieren huir de la ira? El pueblo de Israel también nomás lo que quería que le hablara de bien, de material, de economía, de que no les falte, que no les quiten, que no les pongan. Pero cuando se hablaba del poder de Dios para derramar su ira, tienen que derramar su ira, Dios no puede dejar de cumplir. Entiendan, así como la misericordia no la va a dejar de cumplir con aquellos vasos de misericordia, también con aquellos vasos de ira no va a dejar de cumplirlos. Y esa ira es para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué queréis vos? Permanecer por esta tierra un tiempecito libres, pero viene la condenación eterna. Vamos a hacer una oración. Pero hermano, yo no conozco su corazón de ustedes, la verdad. Podemos estar aquí, pero a la vez no estamos en el Señor. Pídanle a Dios, Señor, si realmente ustedes ya son de Dios, ya han encontrado a Jesucristo como su Salvador, han sido salvos ya de la ira de Dios, pero necesitamos obedecer, amarlo, como decía Chini, Nojita, de veras, hermano, entregar tu vida a Él, no dejes nada fuera de tu vida para Él. Padre, todo te lo entregamos, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nadie puede reclamarte, Señor. Señor, no hayas pasado por algo que hemos pasado nosotros. Todo lo sufriste, todo lo viviste, Señor. No hay nada, Padre mío, que se pueda decir, Señor, que tú, Señor, no lo viviste, no lo pasaste, Señor. Perdónanos, tú quisiste, para que nadie te reclame, Señor, para que nadie diga, Señor, que tú no, Señor, hiciste con nosotros lo más grande, lo más maravilloso, te humillaste hasta el polvo, hasta la cruz del Calvario, Señor, sufriste nuestros castigos, nuestras enfermedades, Señor, y todo aquello, Padre, y por esa misericordia tuya, Señor, que nunca se acaba, que es eterna. Y hoy confiamos, Señor, que somos salvos de la ira venidera y de este tiempo, Señor, que tú tienes preparado también para derramar estas copas de ira sobre los hombres, las naciones,
y luego en la eternidad, Padre. Te damos gracias porque somos salvos por la sangre de Cristo, que ahora tú pagaste por nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te agradecemos. Amén. No sé cómo se apaga.